Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y de la crítica. En el programa de hoy tendremos de manera anacrónica a nuestro estimado profesor Germán Bula. Él es profesor del programa de licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. A partir de este programa y las siguientes emisiones, tendremos como ese ejercicio conjunto con la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces tendremos varias profesoras, profesores y estudiantes que nos estarán acompañando de manera, como les decía en un comienzo, anacrónica pero sincronizada con estas emisiones que se van a estar realizando. Entonces, en el programa de hoy tendremos al profesor Germán Bula, es doctor en educación por la Universidad Pedagógica Nacional y profesor de la misma universidad. Entre sus libros se encuentran Spinoza, Educación para el Cambio y Apuntes Filosóficos y Diario de Sueños. Estimado profesor Germán Bula, bienvenido. Un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, Hernando, por la invitación y muchas gracias también a Óscar Linares de la Universidad Pedagógica Nacional, que ha hecho una gestión invaluable para este programa. Es un placer, estimado profesor, poder contar con su presencia. Para abrir este programa especial se compartirá el siguiente fragmento del libro Homo Ludens de Johan Huizinga. Cuando se vio claro que la designación de Homo sapiens no convenía tanto a nuestra especie como se había creído en un principio, porque, a fin de cuentas, no somos tan razonables como gustaba de creer el siglo XVIII. En su ingenuo optimismo se le adjuntó la de Homo faber, pero este nombre es todavía menos adecuado, porque podría aplicarse también a muchos animales el calificativo de faber. Ahora bien, lo que ocurre con el fabricar sucede con el jugar. Muchos animales juegan, sin embargo, me parece que el nombre de Homo Ludens, el hombre que juega, expresa una función tan esencial como la de fabricar y merece, por lo tanto, ocupar su lugar junto al de Homo faber. Estimado profesor Germán, ¿qué podrías decirnos alrededor de este fragmento? En otro mundo, donde no tuviéramos, digamos, el prurito de vernos a nosotros mismos como muy serios y muy racionales, la frase de Huizinga no sería necesaria. A mi modo de ver, la frase de Huizinga y su libro, Homo Ludens, son un recordatorio de un rasgo que realmente es definitorio de la vida humana. El juego está presente a lo largo de toda nuestra vida, el hacer como si es una parte de la creación de comunidad, y no solo a lo largo de nuestra vida personal, sino de la vida colectiva de la especie. Como muestra muy bien Huizinga en su libro, el desarrollo de la filosofía, pero también, por ejemplo, de lo jurídico, están entroncados
en la forma cultural del juego. Entonces, realmente habría que corregir nuestra mirada, digamos, de vernos como muy ilustrados, muy modernos, muy serios, muy productivos, y entender que el juego es una parte de nuestra existencia. En este orden de ideas, estimado profesor Germán, para darle un breve tiempo a nuestros oyentes, ¿qué preguntas o cuestiones al pensamiento desearías plantearnos? Ahora, una pregunta para los oyentes. ¿Qué importancia le dan a las películas, obras de teatro que han visto en su vida? ¿Hay obras que los han marcado? ¿Hay películas que los han puesto a reflexionar sobre la vida? ¿Qué tan cierto es ese cuento mío de que en el teatro, en películas, es posible encontrar ideas propiamente filosóficas? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, didáctica de la filosofía, arte escénico y filosofía. Estimado profesor Germán, ¿qué podríamos decir alrededor de estas preguntas que nos realizabas en un anterior momento? El teatro es una forma paradigmática de juego, de hacer como si, de crear mundos. En muchos idiomas la palabra para juego y las palabras relativas al teatro son parecidas. Por ejemplo, play en inglés, que quiere decir obra de teatro, y también el verbo jugar. La relación profunda entre filosofía y teatro es que en el teatro se crea lo que Gadamer llama una construcción, un mundo a escala donde se pueden ver ciertos rasgos ideales del mundo, digamos más claramente que en el mundo real. Entonces, a través del teatro se pueden explorar estos rasgos, estas invariantes, estas ideas. Ahora bien, partiendo de estos primeros acercamientos alrededor de las películas, alrededor de las obras de teatro, quisiera que profundizaran lo siguiente. Una de las apuestas más interesantes de su trabajo como filósofo y profesor de filosofía ha sido la de articular filosofía y teatro. Quisiera que nos pudiera compartir en qué consiste el proyecto que lidera llamado Filosofía y Teatro, Innovación en Pedagogía y Exploración de la Realidad Social. El proyecto de Facultad Filosofía y Teatro tenía, digamos, 3 betas. Por un lado, una aclaración teórica de estas relaciones entre filosofía y teatro. Por otro, una exploración de las posibilidades de uso del teatro como herramienta pedagógica en el aula,
digamos, el diseño de actividades que ayuden a comprender conceptos filosóficos a través del teatro. Y por último, resultado de este proyecto, hubo una obra de teatro, Critón y las leyes, que se presentó en la Universidad de La Salle, la Universidad Pedagógica Nacional, ambas en Bogotá, y en la UPTC en Tunja. Y digamos, fue bien recibida, fue una experiencia especial para quienes participaron. Y esos son, digamos, los frutos del proyecto, junto con un libro colectivo que esperamos publicar bien pronto con el profesor Fernando Forero, recogiendo tanto las reflexiones teóricas como libretos, planes de aula y todos estos, digamos, materiales que surgieron del proyecto. Totalmente de acuerdo. Estimado profesor Germán, quisiera hablar ahora de un ejemplo concreto. En el 9º Congreso Colombiano de Filosofía en Tunja, usted y sus estudiantes presentaron la obra Critón y las leyes. ¿Cómo fue el proceso creativo y de preparación para conectar a los estudiantes con esta obra y, sobre todo, lograr que se entusiasmaran con el proyecto? Bueno, lo primero es el entusiasmo. Sin el entusiasmo no ocurre nada. Y el tema es uno de contagiar. En diferentes espacios de la licenciatura, por ejemplo, la clase de didáctica de la filosofía, realicé algunas actividades de aula con el teatro. Es súper importante en este caso que yo mismo me atreviera a actuar, a salir un poquito de esa seriedad de la que hablaba hace un momento. Y presentar la invitación con la importante claridad de que es por amor al arte, de que no hay, digamos, ninguna especie de beneficio especial, sino que es una cosa que se hace porque se quiere. A partir de eso, digamos, la obra estaba planteada en diferentes niveles de ambición, es decir, uno puede hacer una pequeña improvisación de teatro callejero, o lo que finalmente resultó, una obra con utilería, con libreto, con vestuario, y esa flexibilidad de pronto, de bueno, vamos viendo hasta dónde llegamos y qué podemos hacer, fue creciendo el entusiasmo, y a medida que iba creciendo, que el libreto se iba viendo más interesante, que los papeles se iban perfilando, ese mismo crecer de la obra produce un crecimiento ulterior. Entonces es un poquito un efecto de bola de nieve, donde por supuesto, digamos, toca estar, mientras más crece la bola de nieve, obviamente hay más trabajo para el profesor director, pero hay que hacer eco del entusiasmo que uno va encontrando, y eso es crucial. Como quien dice, entusiasmo, estimado profesor Germán, porque considero que es el hecho mismo de tener como esa conexión tanto de lo teórico, de lo denso, como lo es la obra misma, y claro, ya saltar y lanzarse al escenario y representarlo. Ahora bien, pensando en la enseñanza de obras filosóficas clásicas, muchas veces se presentan barreras para los estudiantes y personas interesadas en acercarse a las mismas. En su opinión, profesor Germán, ¿puede ser el teatro una manera de pensar, explorar y expresar la filosofía y sus problemas? Sí, con algunas salvedades. La primera, digamos, si bien el teatro es una herramienta que sirve para pensar muchos problemas filosóficos, no solo, por ejemplo, no sé, los diálogos de Platón, que tienen una forma más o menos teatral, sino que se puede pensar, por ejemplo, el imperativo categórico desde el teatro, cosa que planteó una estudiante en uno de los trabajos que habrá en el libro colectivo. Pues no todos los problemas filosóficos son susceptibles de teatralización. Como decía antes, esta es una herramienta en una caja de herramientas mucho más amplia. Pero ciertamente, al encarnar posiciones, al encarnar situaciones, se posibilita la comprensión filosófica. Habría que añadir que, por ejemplo, en el montaje de la obra Critón y las leyes, ciertas decisiones, digamos, estéticas, cómo se va a parar un personaje, en qué tono va a decir esto,
qué utilería se va a utilizar, tienen que ver no solamente con decisiones puramente estéticas, sino con una comprensión filosófica del texto fuente. Entonces, esta ciertamente es una manera de acercarse a los clásicos. Ahora, ¿qué quiere decir acercarse a los clásicos? Comprenderlos. Y para comprenderlos hay muchas herramientas, y esta es una de ellas. Ahora, profesor Germán, quisiera pedirle un consejo práctico para quienes nos escuchan y están en la docencia de filosofía. ¿Qué recomendación le daría a otros docentes interesados en incorporar el teatro en sus clases de filosofía? ¿Cómo pueden enfrentar los retos actuales en la didáctica de esta disciplina, sobre todo si pues hablamos de las artes escénicas? Creo que un reto actual en la enseñanza de la filosofía es el aplanamiento de los contenidos. A través de redes sociales hay un bombardeo de información en el que todo tiene como el mismo relieve, todo es igual. Vemos noticias en nuestro celular, vemos en un segundo noticias muy graves sobre el estado del mundo, y chistes y memes y noticias deportivas, y después otra vez alguna guerra horrible, como si todo fuera igual. El teatro requiere de prosodia, requiere de un uso del cuerpo, de la voz, para dar contenidos. Entonces, creo que uno de los retos para los que sirve herramientas como teatrales, de teatralización de contenidos filosóficos, es ese dar correcto relieve a las ideas, que es importante, que no. Darle peso emocional a las ideas para que no sea todo como parte de una misma mezcolanza. Ahora, ¿cómo se hace en el aula? Pues hay que experimentar y se puede empezar en pequeño. Pero digamos la idea general sería cómo encarnamos en personajes las diferentes posturas filosóficas que estamos viendo. Y digamos es importante comenzar, yo diría, por la improvisación, ya que para el libreto, para hacer ejercicios con libreto, se necesita mucho más, haberse soltado mucho más a través de ejercicios de improvisación primero. Antes de finalizar, estimado profesor Germán, ¿cuáles son los retos actuales de la didáctica de la filosofía? Por ejemplo, ¿en qué sentido la inautenticidad, el aplaneamiento y la maquinización serían problemas vitales para abordar hoy en las aulas en las que se enseña filosofía? Bueno, ya he hablado del aplanamiento, tiene que ver obviamente con la inautenticidad. Creo que vale la pena mencionar otro reto de la filosofía, que es la inteligencia artificial, en el sentido, por supuesto, de plagio o prácticas ampliamente plagiarias a través de estos nuevos programas informáticos. Otra virtud que tiene el uso del teatro en el aula es que yo hago algo propio. Yo como estudiante, quiero decir, monté esta obra y esta obra es mía. Y lo que yo digo y lo que resulta de la obra, lo bello, lo chistoso que pueda tener, es mío. Y esa sensación, yo creé algo, es muy importante. Primero porque me dice yo puedo crear algo. Yo no soy un mero receptor pasivo de contenidos. Segundo, porque tengo la vivencia de gozarme en la creación de algo propio. Todas estas son herramientas en contra de esa oleada de inautenticidad que están produciendo las IAs tipo ChatGPT. Realmente muy precisos los comentarios, los aportes, estimado profesor Germán. Y bueno, de verdad esperamos poder contar nuevamente con este tipo de espacios y que también podamos tenerlo aquí en nuestro campus, aquí en la Universidad Industrial de Santander también, para poder dialogar, inclusive también ver la apuesta en escena que tienen desde la pedagógica, desde la Universidad Pedagógica Nacional,
este tipo de proyectos y también poderlos ver aquí en vivo y en directo, como uno dice. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Como reiterábamos, expresamos un especial agradecimiento a nuestro invitado, profesor Germán Bula, por habernos compartido su experiencia y su visión pedagógica sobre la relación entre la filosofía y el teatro. Nos deja con reflexiones importantes sobre cómo el arte puede ser un vehículo poderoso para explorar y comprender ideas filosóficas en un sentido más vivencial y cercano. Estimado profesor Germán, muchas gracias por su tiempo y por inspirarnos a repensar la manera en que podemos enseñar y vivir la filosofía. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido muy agradable. Quisiera agradecer a la Escuela de Filosofía de la UIS y a la emisora UIS Estéreo 96.9 por este espacio que realmente es muy valioso, es muy importante como difusión del pensamiento académico hacia un público más amplio. Muchas gracias de nuevo. Mil gracias, estimado profesor Germán Bula, por todos tus comentarios, por tus agradecimientos y bueno, aquí estamos generando un espacio de reflexión, de crítica, también en compañía de los demás departamentos, las demás escuelas de filosofía del país y de verdad agradecemos, insisto, por aceptar esta invitación. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.